Empezaremos hablando del origen incaico, donde existen dos posiciones, una mítica y otra histórica. Además de la ubicación geográfica y temporal, también hablaremos de la organización política, económica, social y militar del Imperio Inca. Para luego finalizar con la religión de esta civilización. Hay dos posiciones con respecto al origen del Imperio Inca, una mítica y una histórica. Según el mito cuenta que el dios Inti, apiadado por la barbarie en que vivían los seres humanos, decidió enviar a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo para civilizarlos. Estos salieron de las espumas del lago Titicaca y anduvieron errantes hasta encontrar un lugar donde se hundiera una vara de oro que les había dado el sol. Tras un largo viaje, la vara se hundió en las faldas del cerro Guanacahuere, donde fundaron la ciudad del Cusco. Según la historia dice que los incas provienen de Taipicala, antigua capital del estado Tiahuanaco, que emigraron a Acamamá, región del Cuzco. En la región de Acamamá se produjeron una serie de luchas entre diferentes etnias como los Mascas, Alcabizas, Guayas, Ayarmaras, Poques, etc., que terminó con la hegemonía de los incas. El imperio incaico vendría a corresponder actualmente los territorios del sur de Colombia pasando por Ecuador, principalmente por Perú y Bolivia, la mitad del norte de Chile y el noreste de Argentina. El imperio inca tuvo 4 subdivisiones: Chinchaysuyo al norte, el Collasuyo al sur, el Antisuyo al este y Contisuyo al oeste. La capital del imperio fue la ciudad de Cuzco, en el Perú. El imperio inca se inicia en el año 1197, con el emperador Manco Cápac, y finaliza en el año 1533 gobernado por Atahualpa. En la organización política se encontraba de máximo soberano al inca. Gobernador del Tahuantinsuyo, que reunía en su persona tanto el poder político como el religioso. Era llamado Sapa Inca. Su poder no tenía restricciones, sus órdenes se cumplían con la mayor celeridad sin que nadie las objetara. Luego seguía el Auquillo, príncipe heredero, el Consejo Imperial, el Apunchico, gobernador regional, el Tucuy Ricuy, que eran los funcionarios estatales, y finalmente los Curacas, que eran antiguos jefes de tribus sometidas. La economía inca era dirigida por el Estado, era principalmente agraria, y se basaba en cultivos como la papa y el maíz. Las tierras pertenecían al Estado y se repartía cada año entre diversos estamentos sociales. La ganadería era también muy importante. Destacaban los rebaños de llamas, alpacas y que procuraban carne, leche y lana. Además se utilizaban también para el transporte. Entre las técnicas agrícolas que desarrollaron los incas para mejorar los cultivos se encuentran el uso del excremento de aves marinas, construcción de canales de riego y el cultivo en terraza. El trabajo en el Tahuantinsuyo se caracterizaba por obligatoriedad. El trabajo era obligatorio para los habitantes de la isla, solo era eximido de ello las personas con incapacidades físicas. Equidad. Este principio indica que cada individuo trabajaba dependiendo de sus capacidades físicas e intelectuales. Alterabilidad. Consiste en que no siempre se trabajaba en lo mismo, esto fue practicado contra el cansancio, aburrimiento o tedio que implicaba realizar las mismas labores. Las principales formas de trabajo eran: la mita era un sistema de trabajo a favor del Estado imperial, donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turno en labores de construcción de obras estatales. La minca es el trabajo que se realizaba en obras a favor de la Iyu y del Solinti, una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno, era una forma de beneficio para el Estado. El AINI era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros de la ILU, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. El ejército era gobernado por el Inca. Luego, en orden jerárquico, seguía el Apo Quispay, comandante general de los ejércitos del Inca. Luego el Atunapu, capitán de un regimiento de soldados incas, y el Auca Runa, soldado integrante de un regimiento. Entre las armas estaban las estólicas. Consistían en varas que lanzaban proyectiles. Las ondas, compuestas por una cuerda de longitud mediana donde se colocaba el proyectil, en este caso piedras esféricas en el medio, y lanzarlas mediante un movimiento circular de esta. La goleadora. Consistían en 2 o 3 proyectiles pesados unidos por cuerdas. Estos se hacían girar en el aire y posteriormente eran lanzados. También eran usados para la caza.
Las lanzas. Eran de 2 metros de altura. Eran las favoritas de los soldados que pertenecían íntegramente a la etnia inca cusqueña. Todos los generales lo usaban como símbolo de poder. Las macanas. Eran de madera con un objeto pesado en la punta. Normalmente estos objetos pesados tenían formas estrelladas y eran las armas más comunes en el ejército inca. Se dice que los objetos pesados de la punta solían ser de oro o plata según el rango del soldado. Los mazos. Eran de maderos gruesos y con púas. Eran usados principalmente por etnias sureñas. Los escudos. Eran usados solo por algunos soldados, en general lo usaban los de mayor rango y eran de madera cubierta de cuero. Tenían grabados geométricos en su cara. Las pecheras. Eran usado mayormente por la oficialidad. Solían tener grabados simbólicos de adorno. La organización social estaba conformada por la realeza, la nobleza y el pueblo. En la realeza se encontraba el inca. La Colla, quien era la esposa del inca, y el Auqui, el príncipe heredero del imperio inca. En la nobleza se encontraba la nobleza de sangre, quienes eran parientes reales. Luego la nobleza de provincia se encontraban los curacas o gobernantes regionales que se sometieron al inca. Luego la nobleza de privilegio, acá se encontraban a los sacerdotes, ayllus y guerreros. En el pueblo se encontraban el atón runa o hombre común, era el habitante incaico. Luego venían los mitimaes, quienes eran colonos que se transportaban a diversas regiones para transmitir la cultura inca. Luego venían los yanaconas, quienes eran servidores perpetuos del inca y del imperio, muchos de los cuales fueron prisioneros de guerra, y por últimos los piñas, quienes eran generalmente opositores y rebeldes. La religión inca tenía como concepción del espacio que estaba dividido en 3 planos. Anampacha, mundo de arriba, Caipacha, mundo de aquí o de los vivos, y Ucupacha, mundo de abajo. Los sacerdotes, además de ser las autoridades políticas como lo es en el caso del inca y de los curacas, eran considerados sagrados y debían oficializar ceremonias y rituales con mucha frecuencia. Las principales divinidades eran el sol, la Pachamama y la Huiracocha. El sol, más bien conocido como Inti, era quien fertilizaba la tierra, daba vida, salud y paz. La Pachamama era representada como la divinidad de la tierra y la productora de alimentos. El Huiracocha fue quien ordenó el mundo, mandando al cielo, al sol y a luna. De las cosas que logramos aprender en este trabajo es la gran organización que había en el Imperio Inca y del poder absoluto que ejercía el emperador sobre el pueblo en lo político, económico, social, militar y religioso.